La mañanera de Ángel del lunes. Una semana más, la cual además creo que va a ser muy importante frente a lo que estamos viendo. Y ahorita voy a comentar extensamente eso. Si bien dice el refrán que los lunes ni las gallinas ponen, voy a intentar darle alguna opinión que espero que ayude, así sea un poquito, un granito de arena, a tratar de entender lo que está pasando y las consecuencias de ello. Lo primero que me sorprende es que las cosas se han agravado en estas últimas 2 semanas quizá a una velocidad impensable todavía hace muy poco tiempo. Ni el peor de los pesimistas pudo haber imaginado el agravamiento que estamos viendo en estas últimas 2 semanas. A ello ha contribuido, no voy a decir que de manera exclusiva, López, apoyado por algunos de sus cercanos y algunos elementos de su partido o de su movimiento, y también, por qué no decirlo, no pocos legisladores, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, de las fracciones también de su movimiento. Otros actores quizá involuntarios y que han contribuido, quizá por oportunismo o por sinvergüenzada, pero han sido un grupo de sedicentes empresarios que, agachando la cerviz, se han prestado a ese espectáculo peligroso que está representando López. Ver alrededor de López a empresarios prominentes, uno de ellos el ingeniero Slim, darle por su lado a López, es un mensaje grave en las condiciones actuales. En los países que entran en procesos de crisis, de agravamiento político, los empresarios son quizá antes que el ejército, uno de los últimos valladares en contra de la locura del gobernante, de aquel que ha perdido prácticamente la razón, y los empresarios con su fuerza, con la función social que desempeñan, que es tomar riesgos e invertir, pueden frenar en un determinado momento al que ha enloquecido. Sin embargo, en México, por esa simbiosis entre negociantes que no empresarios y la alta burocracia a través de decenios, permitió que viéramos esas imágenes donde están muy manitos agarrados de la mano y tú le firmaste y ya arreglamos, y que los gasoductos y la mentira que te eché. Tal parecía que estábamos ante el reparto del botín de una banda de delincuentes. No digo que lo sean, digo, parecía que se estaban repartiendo el botín. Qué lamentable que personajes que deciden una parte importante del Producto Interno Bruto hayan caído a papel de comparsas de alguien que a todas luces parece ha perdido piso. Lo que le escuchamos ayer a López en ese mensaje que no informe deja ver una ambición por el poder mismo peligrosa. Un hombre que parecía que estaba en el púlpito de una iglesia cristiana, nomás le faltó enarbolar la Biblia para coronar su intervención. No solo de pan vive el hombre, el gobierno debe, como dice, una función del gobierno es buscar el bienestar del alma, y tonterías así. No tiene la menor idea López de lo que está provocando. Con ese modito que tiene, con esa actitud disque modosita, lo único que hace es estimular a lo peor de las fuerzas que tiene Morena. Tal parece que piensan que están buscando ser presidentes de la sociedad de alumnos de un CCH. Grupos de porros peleándose por obtener un botín que al final de cuentas simplemente serán cadáveres insepultos. La actitud de López no es la de un gobernante responsable, es la de un pendenciero,
de un bravero de cantina secundado por decenas de sus huestes que le copian el estilo. Lo que vimos más tarde en Cámara de Diputados en sesión de Congreso General evidenció aún más la degradación a la que está llegando la clase política. La forma como resolvieron la integración de la mesa directiva de Cámara de Diputados presagia tiempos difíciles para la democracia mexicana. El agandalle, el abuso, el utilizar la aritmética para avasallar al adversario no es un buen presagio para la democracia mexicana. Y al final de las intervenciones, un político que más o menos había dado muestras de sensatez se destapa como bravero de barriada. Qué discurso, qué intervención del senador Monreal. Sentí pena ajena. Esos gritos destemplados, en vez de llegar a poner orden, a hacer que la cordura y la sensatez dominaran el escenario. No. Llegó con un tambo, con un bidón de gasolina a echarla al fuego. En este tipo de conflictos, uno puede saber perfectamente cuándo empieza el mismo, pero no cuándo ni cómo va a terminar. Al final de cuentas, el único partido que está intentando dar la batalla, pero lo avasallan los números, es el Partido Acción Nacional. Ante los números de Morena y de sus aliados, algunos abiertos y los otros vergonzantes, el PAN se ha quedado solo clamando en el desierto. Mala señal y mal presagio para la democracia mexicana. Otro elemento que vale la pena señalar del disque informe, que además en la pared esa que estaba atrás de López decía tercer informe. Con ese numeral, López deja ver lo que ha sido la regla de conducta en toda su vida. Violar las normas, no respetar las formas y pitorrearse de todo el mundo. Cuando él pone ahí o autoriza que se ponga tercer informe, no está respetando una ceremonia que tiene una carga institucional fuerte. Es una ceremonia donde el Ejecutivo le entrega ese documento que se llama informe, así se establece en la Constitución, y él simplemente lo cambia por un conjunto de hojas engrapadas, mal manejadas, que hasta se veía mal dándole vuelta a las hojas, como si estuviéramos en un acto informal. No tiene la menor idea López de lo que significa ser jefe de Estado de México. Nuestro país es la economía 14 o 15 del mundo, es la número 11 en población y es un país que juega en las grandes ligas del comercio internacional. De ahí que esos gritos destemplados de Monreal: nos entregaron un país en ruinas, devastados. Si así fuere, no estarían ellos disfrutando lo que hoy disfrutan. Si así fuere lo que dicen, no estarían ellos partiendo de una base bien construida en los últimos 30, 35 años, de tal manera pues que sus excesos verbales no pasan de eso, de la exageración típica del que en un mitin de plazuela quiere avasallar al adversario, utilizando solamente la palabra estridente, pero no argumentos, no números, no datos duros. El país está avanzando por una ruta peligrosa que primero se va a expresar en una pérdida de la estabilidad política. Segundo, en un incremento peligroso de la violencia en vastas regiones del país. Y tercero, en la única solución posible a eso, que es la solución de la fuerza. No ha inventado gobierno alguno una solución diferente. Esas tonterías de abrazos no balazos, de becarios no sicarios,
no pasan de ser los desvaríos de un desequilibrado. Por eso valdría la pena que efectivamente, como dice López, serénense, pero a quien debe serenar no solo es a sus huestes, no solo es a los principales de los que los rodean de manera abyecta y servil, sino el que primero debe serenarse es él. Piensa que le están saliendo las cosas tal y como las imaginó. Es muy posible que así sea, pero eso es lo peor que le puede suceder al país. Ir al abismo en estas condiciones no solo va a significar una crisis y una debacle económica, sino también una gran inestabilidad política que puede llegar a enfrentamientos donde morirían muchos mexicanos y después, cual cobardes, esos que crearon esa situación estarían eludiendo la responsabilidad. Pero no va a ser posible. Hoy queda perfectamente claro quiénes son los responsables de ese estado de ánimo rijoso. Son ellos, es López y los suyos. Es López y los suyos que están enquistados en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Pendencieros, ignorantes, bravucones, abusivos. Eso es lo que son no legisladores. Y piensan que por la fuerza de los números van a poder crear el paraíso terrenal. Y por último, qué espectáculo de ese hombre que ya se murió y no le han avisado, que es Porfirio Muñoz Ledo. Qué lamentable ese espectáculo de su aspecto físico, de un hombre ya en las últimas, regodeándose de ver eso y que lo religieron. Qué espectáculo grotesco de alguien que no hace muchos años le exigió al presidente José López Portillo que lo hiciera candidato a la presidencia de la República. Ese fue Porfirio, y hoy de aquel chorro de voz solo quedó un chisguete. Ojalá pues y López y los suyos se serenen, porque el conflicto sabemos cómo va a empezar, pero no cómo va a terminar. Pobre México, con López como presidente y con esos legisladores de Morena que parecen integrantes de una batalla campal en una cantina. Muchas gracias y lo espero mañana martes en una mañanera más donde se dice la verdad. Gracias.